capacidad adaptativa, entonces desarrollas una capacidad que mira una situación como un conflicto, y cuando la miras como un conflicto, inmediatamente sabes hacer una pausa en tu disparo interpretativo, y lo que empiezas a construir es una nueva interpretación que te permita, más que empezar a construir la queja, el señalamiento, te permite empezar a construir el qué puedo hacer. Ante esta situación, ¿cuáles son mis alternativas? Si el peor de los casos fuera que ante un accidente de tránsito no tienes alternativa de una vía alterna, no tienes alternativa de nada en general, lo que corresponde entonces para ti es, entonces, relájate. Eh, Mira entonces más bien de qué manera puedes colaborar, de qué manera puedes sumar, nutrir y integrarte a la posible solución, porque hay una premisa importante en el tema de los conflictos, y es que cuando existe un conflicto, y me voy a centrar también en entornos familiares y empresariales, cuando tú miras un conflicto, pero en el conflicto tú lo describes como ellos tienen un conflicto, ellos tienen un problema, y tú simplemente eres un observador del suceso, cuando suceden estas cosas a nivel sistémico, si no te ves como parte del problema, es el primer problema. Porque al no ser parte del problema, no puedes ser parte de la solución. Esta premisa es muy importante porque cuando en Estados Unidos, en Europa más bien, hubo una plaga, una bacteria que en los años de 1800, duró 30 años esta plaga, mató a muchas mujeres que daban a luz. Cuando los médicos las recibían, a los pocos días las mujeres habían adquirido una bacteria en el hospital y morían. Entonces era un porcentaje muy alto, y durante muchos años los médicos estaban dando y buscando la medicina que pudiera ayudar a salvar la vida de las mujeres que acaban de dar a luz. Hasta que alguien les dijo: doctores, el problema son ustedes. Durante mucho tiempo se les dijo, ellos no consideraban en ese momento que ellos eran el problema, y a partir de que ellos se vieron parte del problema, empezaron a lavar el instrumental y a tener mayor higiene ellos. Como ellos no la tenían, se generaba la bacteria a través de ellos. Es decir, si no te ves parte del problema, no puedes ser parte de la solución. Necesitas ser parte de la solución. Y para ser parte de la solución, necesitas también empezar a incrementar tu capacidad de escuchar. Cuando tú incrementas tu capacidad de escuchar, y esto alguna vez le preguntaban a Nelson Mandela, cuál era su inspiración del tipo de liderazgo que él había desarrollado. Y él narró que cuando era pequeño, su papá, que era líder de una tribu, él acudía a las reuniones de la tribu y se juntaban todos en un círculo. Primera enseñanza, no había, por la forma y la distribución, no había alguien que tuviera el poder, eran todos iguales. Y la función de su papá como líder era escuchar, era el último en hablar, era el que se sentaba a escuchar a la gente. Y cuando escuchaba a la gente, entonces iba logrando como tomar las interpretaciones de la gente en torno a una situación. Y lo que la gente pudiera plantear como una oportunidad o incluso como un conflicto, él lo escuchaba, y entonces su devolución al final para todo el grupo era una nueva interpretación que les permitiera construir una oportunidad. Por lo tanto, en esencia, un conflicto no es negativo. Un conflicto tampoco necesariamente es una oportunidad, porque en realidad en la naturaleza del conflicto o de esta crisis no depende de ella misma, sino depende de los ojos que la observan, de los oídos que la escuchan. Depende de cada persona que es capaz de interactuar eficientemente, construyéndose como uno nuevo a partir de la oportunidad de transformarse a sí mismo. Cuando miramos los conflictos, entonces podemos polarizarlos y mirar
Un tipo de conflicto que nos construye y otro tipo de conflicto que nos destruye. Conversemos sobre este primero. El conflicto destructivo. ¿En qué momento se convierte en destructivo una situación particular? ¿Y por qué algunas personas un conflicto, una misma situación, en realidad los pone de cabeza, los pone en un conflicto y en una crisis muy intensa, mientras que a otros los puede potencializar? El conflicto destructivo, en esencia, lo que va a hacer es detonar una cantidad de emociones que entrarían en una categoría de emociones nocivas o emociones destructivas, y este particular tipo de emociones alimentan una interpretación que lo que hace esta interpretación es construir y articular una historia que puede ser digna de una novela de terror. Y esa novela de terror entonces empieza a incrementar y a incrementar la emocionalidad, y cuando ves una situación puedes dramatizarla, pero particularmente va a suceder algo. Tú eres la víctima de esa situación. Eso es un conflicto. Un conflicto lo vas a mirar para que se incremente, lo tienes que mirar contigo, contra ti, te tiene que afectar a ti. Y la forma en cómo lo vas interpretando empieza a tener una serie de posibles desenlaces fatales. Cuando tú vas creando desenlaces fatales, el mecanismo reptiliano del cerebro lo que va a articular es mecanismos de defensa y genera inmediatamente historias fatales como una forma de prevenirte para que no te dejes caer en eso. Y aunque el mecanismo tiene de fondo una intención de sobrevivencia, en realidad, de manera positiva o de manera funcional, en realidad te resta la capacidad de interactuar ante el mundo. Un conflicto destructivo, entonces, es una manera de interpretar una situación que está pasando. No